Muy feliz sábado, un gusto poder saludarlos, compartir con ustedes este momento. Me dijeron que después de las 12:30 no hay conversiones acá, así que vamos a ir al punto. Ustedes saben que en el año 1741, en Enfield, en Connecticut, el 8 de julio, se predicó un sermón que quedó registrado en la historia religiosa de Norteamérica por un sermón predicado por un gran predicador llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era calvinista. Él creía en la doble predestinación y predicó un sermón basado en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, llamado Pecadores en las manos de un Dios airado. Ese sermón cuentan, y hasta el día de hoy existen testimonios de los diarios, de boletines de iglesia, donde cuentan de que la gente salió conmocionada, salió llorando, gritando después de ese sermón. Conmovió las multitudes. Ahora, ¿qué decía? ¿Por qué quedó entre los anales de la historia religiosa? Y comparto con ustedes algunas expresiones, ¿no? Dice el sermón, parte, ¿no? Son casi 15, 20 páginas, pero dice una parte. Sería terrible sufrir aún por un instante el furor y la ira del Dios Todopoderoso. Pero lo que sufrirás será por toda la eternidad. Este sufrimiento horrible no tendrá fin. Cuando mires hacia el futuro, verás una larga eternidad, una duración sin fin delante de ti que consumirá tus pensamientos y sorprenderá tu alma. Y perderás toda esperanza de alguna liberación, algún final y alguna disminución de tus sufrimientos. Comprenderás que pasar largos millones y millones de siglos luchando y contendiendo con esta venganza todopoderosa y sin misericordia. Y cuando llegues a ese punto, cuando hayas pasado muchas eras en ese estado, sabrás que es apenas un pedacito de lo que todavía te falta. De manera que tu castigo será verdaderamente infinito. Oh, ¿quién pudiera expresar lo que es el estado de un alma en tales circunstancias? Todo lo que pudiéramos decir de ella es apenas un débil y muy deficiente y apagada representación de esa condición. Es inexpresable e inconcebible, porque ¿quién conoce el poder de la ira de Dios? Esto es lo que expresó Jonathan Edwards en aquel sermón. Y la gente salió conmovida. Pero ¿saben qué? Este es el pensamiento que por los siglos ha dominado y ha estado en el pensamiento cristiano con respecto a lo que es la ira de Dios. Un sufrimiento eterno, un castigo eterno, donde el pecador se dolerá, sufrirá por la eternidad. Tristemente, mucha gente al creer en esto ha tenido una mala imagen de Dios y de la ira de Dios. Ustedes saben que es interesante, pero en el conflicto de los siglos ustedes van a encontrar un capítulo que habla sobre la inmortalidad del alma en contra de lo que es el infierno. Traten de leerlo. Ustedes van a ver ahí que la hermana White cuenta, ¿no?, su experiencia con respecto a esta creencia. Ella creció en este contexto, ¿no?, en el siglo XIX. Pero hay algo llamativo. Tenemos esta imagen de un Dios vengativo, de un Dios furioso contra el pecador, donde las personas van a arder eternamente. Pero también está la otra imagen, que es la imagen de un Dios bueno, de un Dios amoroso, de un Dios que permite y va a dejar que todas las personas al final sean salvas. Y esto es interesante porque la hermana White, cuando termina en el conflicto de los siglos de hablar sobre la cuestión del infierno, el sufrimiento eterno, de demostrar de que no tiene argumento bíblico, no es coherente con el carácter de Dios, pasa a decir lo siguiente: muchos
a quienes le repugna la doctrina del tormento eterno, se lanzan al error opuesto. Ven que las Escrituras representan a Dios como lleno de amor y compasión y no pueden creer que haya de entregar a sus criaturas a las llamas de un infierno eterno. Y a partir de ahí, la hermana White, ustedes pueden ver que aproximadamente le toma 4 hojas, es decir, unas 8 páginas, en rebatir la doctrina del universalismo. Esta tarde, si quieren saber un poco más del universalismo, vamos a tener aquí un conversatorio, un tema que estoy haciendo mi tesis doctoral sobre eso, ¿no? Y es interesante porque no es nuevo. El hecho de decir, Dios ama tanto que va a salvar a todos, Dios ama tanto que va a salvar hasta el pecador más obstinado, no es nuevo. Hoy vamos a hablar un poquito de Orígenes de Alejandría, Clemente de Alejandría, donde ellos exponen justamente esto. Y para ellos, la ira de Dios, las manifestaciones de justicia de Dios son en realidad alegóricas, metafóricas, simbólicas, de una expresión imperfecta del ser humano, ¿no? Al expresar el carácter de Dios. Por eso, hoy, queridos amigos, queridos hermanos, quiero que meditemos en la ira de Dios. Por eso le puse al título del sermón, pecadores, ya le puse el sermón, así que vamos a casa. Entonces, pecadores en las manos de un Dios airado 2.0. Hoy vamos a hacer otra versión del sermón de Jonathan Edwards, ¿no? ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a exponer que la ira es un atributo del carácter de Dios. Que la ira es la respuesta de la santidad, la justicia y el amor de Dios. Necesitamos articular esos 3 atributos para poder tener una comprensión equilibrada de lo que es la ira de Dios. Y vamos a ver que la ira divina se va a manifestar de manera plena sobre el pecador al fin de los tiempos. Por eso vamos con la primera. La ira como un atributo del carácter de Dios. Uno de los versículos más conocidos que uno conoce, que no se cansa de leer, es cuando Moisés le pide al Creador, quiero ver tu gloria. ¿Cuál es tu gloria, Señor? Quiero verla, quiero contemplarla. Y entonces allí el Señor le dice, bueno, vamos a que te voy a mostrar, pero no vas a poder ver mi rostro, escóndete detrás de la roca. Y cuando pasa, ahí Moisés exclama, Jehová, Jehová, Dios fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Fíjense que aquí estamos exaltando la misericordia y la justicia de Dios, pero también nos dice que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ustedes saben que en las Escrituras calculan, ¿no?, los teólogos del Antiguo Testamento que existen entre 350, 450 referencias a la ira de Dios en todo el Antiguo Testamento. Los del Nuevo Testamento dicen que hay entre 50 y 75 ocurrencias de la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense que si hacemos un análisis de las cantidades de referencias que hay, es un tema importante. Es un tema que no pasa desapercibido en la lectura de las narraciones, de los salmos, de las expresiones proféticas. Encontramos que la ira de Dios es parte justamente de sus actos, de su justicia. Algunos otros versículos. Fíjense Romanos capítulo 2, versículo del 4 al 6. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esos son 2 versículos. Traté de tomar solo del Nuevo, uno del Antiguo y uno del Nuevo, pero ustedes pueden buscar en todas las Escrituras
las referencias que hay sobre la ira de Dios, ¿no? Otro texto, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuál es uno de los problemas que muchas veces vemos que a algunos les cuesta aceptar que Dios tenga ira? ¿Cuál es uno de los problemas o de los mitos, podríamos decir, que se tiene con respecto a un Dios airado, a un Dios que manifiesta ira? Yo creo que uno de los problemas que hay es que se suele justamente igualar la ira humana con la ira divina. Entonces decimos, la ira humana no tiene sus cuestiones, por ejemplo, es emocional. Yo les decía en el primer turno, a mí me llama la atención cómo podemos saltar de la alegría a la tristeza, cómo podemos estar tranquilos y de repente airarnos. Yo les contaba en el otro turno de que acá en la villa estoy contento porque pude dominar un pecado. Pero ese pecado en realidad es por cuestiones de las circunstancias, ¿no? De vivir acá en Libertador San Martín, el tráfico no es como en las otras ciudades. Yo viví 5 años en Paraná, 4 años en Río Cuarto, 3 años en Santa Rosa La Pampa, ciudades grandes, donde hay un parque automotor bastante grande, y entonces se maneja muchas motos, ¿no? Cuando vos vas tranquilo manejando, y de repente se te pasó una moto así. En ese momento vos de la tranquilidad que vas, te salta algo y tenés algo, que lo primero que vos sentís, no es decirle, que Dios te bendiga, gracias por pasar. No hay algo, ¿no? Gracias a Dios acá en la villa eso no lo he experimentado todavía, pero pasa, ¿no? Pasa de que vos podés estar lo más bien y de repente una noticia, una circunstancia, un momento te lleva y despierta esas emociones, ¿no? Que muchas veces son descontroladas. A veces algunos tienen un temperamento más explosivo que otros, donde explotan y dicen todo lo que se les ocurra, hacen todo lo que quieren. No hay una razón, a veces no se piensa en el daño que puede producir, no se piensa en las consecuencias. Entonces se descontroló. Por otro lado, a veces es parcial, ¿no? A veces nos enojamos ante una situación porque estamos viendo eso. Pero a veces queremos ver eso nada más. Cuando miramos todo el panorama, cuando vemos toda la situación, decimos, no era tan así. Y se baja un poco, se aplaca esa emoción, ¿no? ¿Y a qué se debe todo esto? Es que somos pecadores. La pecaminosidad, nuestra naturaleza pecaminosa, no muestra realmente nuestra debilidad, nuestra imperfección del dominio propio. Por eso fíjense que la ira humana es muy diferente a la ira divina. Cuando nosotros analizamos los pasajes bíblicos referentes a la ira divina, vamos a ver de que la ira divina es voluntaria, la ira de Dios es coherente, la ira de Dios es imparcial, la ira de Dios no es arbitraria. Cuando Dios actúa, cuando Dios manifiesta su ira, castiga, corrige, disciplina. Sin embargo, cuando el mal no se corrige, Dios tiene que actuar para eliminar, para destruir. Por eso no hay un problema moral en Dios de decir, voy a actuar de determinada manera, porque la ira de Dios justamente es diferente. Es diferente. Por eso vamos al otro punto. ¿Qué es entonces la ira de Dios y cómo debo comprenderla? La ira de Dios, tengamos en cuenta que es una respuesta. Es una respuesta divina donde se articulan, donde necesitamos evaluar qué es, primero y principal, la santidad de Dios, su justicia y su amor. Para comprender de una manera equilibrada la ira de Dios, de no irnos a los extremos, necesitamos comprender que Dios es santo, que Dios es amor y que Dios es justo. Bien, entonces la Biblia habla un montón de lo que es la santidad de Dios. Algunos, es más, dicen que en la Biblia hay más referencias a que Dios es santo que Dios es amor.
Por eso necesitamos entender que Él rechaza el pecado. La santidad hace que Dios rechace todo lo que es malo, todo lo que es pecaminoso. Ahora, tenemos que tener en cuenta que Dios también es justo. La justicia de Dios justamente es perfecta. No es la justicia que nosotros vemos, la que experimentamos. La justicia de Dios es totalmente y absolutamente perfecta. Pero quiero ir a este punto, al del amor, porque ya me queda menos tiempo. Entonces, la del amor. Dios es amor. Nadie duda de eso. Pero el amor de Dios también es diferente al nuestro. Y yo veo y a veces he leído y he escuchado sermones donde muchas veces hacemos del amor divino una cuestión más novelesca, donde es un amor romántico. Y muchos han dicho, el amor de Dios hoy pasó de ser del amor de un padre al amor de un abuelo. Donde hoy ya en el cristianismo actual Dios ya no tiene hijos, sino que tiene nietos. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el amor de Dios, cuando estudiamos la Biblia, y si ustedes quieren estudiar a fondo el amor de Dios, yo les recomiendo un libro, pero en realidad es una tesis, se puede bajar en la página de Andrews, de la Universidad Andrews, que es de John Peckham. John Peckham hizo todo un análisis espectacular, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre el amor divino. 730 páginas tiene la tesis, ustedes pueden analizarla, analiza el concepto griego, después por eso es impresionante, pero creo que es lo mejor que nosotros tenemos hoy para poder comprender y entender el amor de Dios. Y algunos de estos conceptos son los que les voy a compartir a ustedes ahora. En primer lugar, tenemos que entender que el amor de Dios es voluntario. Dios invita a todos. No, Dios es libre de amar. El amor de Dios es anterior a cualquier mérito que nosotros podamos realizar, acción. Es imposible ganar o merecer el amor de Dios. Y el amor de Dios está disponible a todo aquel que justamente está dispuesto a recibirlo. Por eso, acá entra otro concepto que a mí me encanta, que es el concepto de pacto. Cuando nosotros leemos en la Biblia el amor de Dios, en su gran mayoría hace referencia a Dios entrando en pacto con su pueblo, entrando en pacto con la humanidad. Es más, los que nos hemos bautizado, cuando nos bautizamos, realizamos un pacto con Dios. Por eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entramos en un pacto. Ahora, tenemos que tener en cuenta que ese amor pactual, implica una decisión. A mí nadie me obligó a bautizarme. Yo conocí el Evangelio cuando era chiquito en la escuela adventista. Después de grande decidí vivir eso que había aprendido. Decidí bautizarme. Entonces yo decidí, porque comprendí el gran amor de Dios, de ser fiel a Él, de entrar en un pacto con Él. Por eso el amor de Dios se encuentra dentro de un carácter pactual. Él espera una relación, Él espera una respuesta al gran amor que Él nos da para que nosotros podamos expresarle nuestro amor. Pero ahora viene lo siguiente relacionado a esto. Como Dios no impone su amor, el amor divino tiene condiciones. Hay condiciones. Porque en el pacto, ustedes ven en el pacto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hay condiciones y esas condiciones son evaluativas. El amor de Dios es evaluativo. Considera qué ser humano, qué creyente responde y cómo responde a ese amor divino. Y por último, el amor de Dios es sensible. Reacciona o acciona, se goza, se entristece ante la respuesta del ser humano a esa relación pactual, ¿no? Por eso ustedes van a ver, cuando estudiamos en la Biblia, encontramos que la ira de Dios, teniendo en cuenta estos conceptos, actúa cuando el pueblo de Dios
comete injusticia, cuando el pueblo de Dios se encuentra en pecado, en apostasía, idolatría, rebelión, cuando el pueblo del pacto decide ir contra los estatutos, contra la ley de Dios. Pero por otro lado, vemos que la ira de Dios también actúa cuando se cometen injusticias contra el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios es tratado injustamente, ustedes van a ver que Dios actúa contra los enemigos del pueblo de Dios. También encontramos que Dios actúa con su ira, manifiesta su ira cuando su pueblo, las personas actúan contra los oprimidos. Hay algunas referencias que habla sobre el trato a las viudas y a los huérfanos. Y es interesante porque el Señor dice que va a manifestar su ira ante aquellos que justamente estén oprimiendo a este grupo, ¿no? La reacción también de Dios ante los pecados del mundo contra los pecados del tiempo del fin, que eso lo vamos a ver ahora en la próxima sección. Y la ira de Dios va a actuar de manera definitiva cuando tenga que eliminar de manera completa y definitiva el pecado, el mal, la injusticia. Por eso, eso también lo vamos a ver ahora con la destrucción de los impíos. Pero quiero ir a otro tema interesante. Varios teólogos, ¿no?, sistemáticos hablan de dos tipos de ira de Dios, ¿no? La ira pasiva, que con esto no quiere decir que Dios no tenga ira, sino que Dios decide, ¿no? Dijimos que el amor de Dios decide no estar más con una persona que decidió rechazarlo. Cuando una persona, cuando un pueblo decide no acatarse a la voluntad de Dios, cuando decide no seguir la voluntad de Dios, el Señor dice, bueno, vos no querés saber nada conmigo, está bien, seguí tu vida, seguí tu rumbo, seguí tus decisiones. Entonces, como consecuencia, vienen las consecuencias justamente de los actos malos que uno cometió. No sé si me hago claro. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, hay varios pasajes que muestran esto, de que la ira de Dios, la ira pasiva de Dios, es dejar que las consecuencias del pecado sigan su curso, porque uno decidió. Me llama la atención, por ejemplo, en Jeremías, un libro que me encanta, Jeremías. Creo que el último sermón que prediqué acá fue de Jeremías, no el don profético de Jeremías. Pero en Jeremías ustedes van a ver que se relacionan muy bien la ira activa y la ira pasiva. Por ejemplo, algunos pasajes de Jeremías, capítulo 4, versículo 18. Leo de la Nueva Versión Internacional. Dice, tu conducta y tus acciones te han causado esto. Este es tu castigo. Qué amargo es. Cómo te ha calado en el propio corazón. Jeremías capítulo 6, versículo 25. Las iniquidades de ustedes le han quitado estos beneficios. Sus pecados los han privado de estas bendiciones. Las personas, los pueblos, deciden no seguir al Señor y bueno, tienen sus propias consecuencias. Ahora, también tenemos la ira activa. Y la ira activa es cuando Dios decide actuar, cuando Dios decididamente va a actuar contra el pecado y los pecadores. Entonces, acá encontramos una acción directa de parte de Dios. No es que Dios decide retirar su presencia, su protección, su bendición, sino que ahora dice, no, esto ya no da más, entonces hay que poner un límite. A ver, algunos ejemplos de ira activa. A ver, fuerte. La caída de Jerusalén, el año 70, muy bien. ¿Qué más? El diluvio, las muertes de los primogénitos de Egipto, Sodoma y Gomorra,
el diluvio, y así podemos encontrar Nadab y Abiú. Encontramos varios episodios donde Dios decide actuar de manera voluntaria y dice, hasta acá llegamos. Por eso podemos ver, ¿no?, de que la ira activa, la ira pasiva, están muy relacionadas, pero siempre Dios decide. Y en la ira activa tenemos que tener en cuenta esto. No es que Dios vive enojado, sino que cuando vemos que Dios decide actuar, siempre hubo un periodo, siempre hubo un tiempo en el que Él viene advirtiendo, que Él viene llamando a la gente para que se arrepienta, para que cambie, para que siga su voluntad, ¿no? Leo esto que dice, la ira de Dios no se despertó por un solo incidente, sino que por una tendencia persistente a rechazar su dirección. Cuando Dios actúa es porque ya se le dio muchas oportunidades, porque ya el pecador, el pueblo, la nación no quiso aceptar la voluntad de Dios. Y esto se expresa en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 al 16, donde dice, Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Fíjense ustedes que el Señor en su gran amor advierte, el Señor en su gran misericordia llama, pero va a depender por eso de la decisión de uno, cómo va a responder, ¿no? Entonces, ¿la ira de Dios es incompatible con el amor? ¿Podemos decir que un Dios de amor no puede tener ira? Nosotros encontramos en la Biblia que la ira de Dios es una reacción de su amor. Como Él ama tanto, como Él no quiere que el pecado, la injusticia, la maldad sigan prosperando, sigan creciendo, sigan haciendo de la suya, el Señor en su gran amor dice, no, hay que poner un límite. Y por eso es que decide actuar y muchas veces de manera trágica. Por eso nosotros necesitamos justamente captar el panorama de que la ira y el amor de Dios son parte de la naturaleza divina, son partes del amor de Dios. John Knight en su libro La Cruz de Cristo dice lo siguiente, la ira no está en oposición con su amor, es más bien una extensión de ese amor. Cuanto más amor tenga, mayor será la indignación contra el pecado y sus resultados. Y por tanto, mayor será la manifestación de su ira. Lo opuesto al amor no es la ira, es la indiferencia. Y por eso, pienso ahora, ¿no? Voy a hablar en voz alta. Si yo veo que, yo tengo 3 hijos, ¿no? Pero si yo veo que le están pegando a uno de mis hijos, si yo no tuviese una reacción en favor de mi hijo, si yo no lo amara a mi hijo, diría, y bueno, ya está, que le peguen. Pero si yo realmente amo a mi hijo, voy a saltar y voy a decir, ¿qué pasa que le estás pegando a mi hijo? ¿Por qué es? ¿No? Entonces, fíjense que es el amor el que te mueve a decir, no puedo permitir que se siga este curso de acción, este pecado, esta injusticia o esta maldad. Por eso es que Dios actúa. Por eso es que Dios tiene en su atributo la ira. Y fíjense, vuelvo a lo que leímos en Éxodo, ¿no? Tardo para la ira. Y eso es algo que los van a encontrar siempre. El Señor es tardo para la ira. En ese tiempo que se tarda, Él lo que realmente hace es llamar. Me quedan 5 minutos. La ira de Dios se va a manifestar en el pecador al final de los tiempos. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, encontramos las 7 últimas plagas. Una vez escuché que alguien dijo, no, pero Dios no puede enviar sus plagas. ¿Cómo? En este contexto de que Dios no puede tener ira. Pero cuando leemos el Apocalipsis, y sobre todo a partir del capítulo 13,
Leamos del 12, ¿no? Que nos hace todo una descripción histórica de Satanás atacando a Cristo, a su pueblo, al remanente. Pero el capítulo 13 nos encontramos con la primera bestia, la segunda bestia, ese triunvirato que se arma en contra de los santos que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, que imponen. Fíjense que hay una imposición, el pueblo de Dios rechaza justamente la apostasía. Hay persecución, hay muerte. Y es por eso que en ese contexto del tiempo final, el Señor va a reaccionar contra aquellos que están en contra de los mandamientos de Dios y contra el pueblo de Dios. Entonces Dios va en ese momento, no teniendo paciencia, hasta que se sueltan los 4 vientos. Y cuando se sueltan los 4 vientos, después de que Jesús salga del santuario celestial, dice allí, se lanzan las 7 iras, las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, la hermana White dice que el ángel le dijo, un ángel que estaba con ella mientras ella contemplaba esto, le dice, la ira de Dios y del Cordero es lo que causa la destrucción o muerte de los malvados. Fíjense que acá no hay pasividad. La ira de Dios es la que causa. Es la ira de Dios que va a manifestarse en el tiempo final contra los enemigos rebeldes que van a rechazar el mensaje final del remanente del tiempo del fin. ¿Cuál es el mensaje del remanente del tiempo del fin? Apocalipsis capítulo 14. Versículos del 6 en adelante. Y es más, leamos el versículo 9. Dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Acá encontramos que parte de nuestro mensaje de los 3 ángeles tienen que ver con la ira de Dios. Pero por eso, querida iglesia, necesitamos entender de manera equilibrada, de manera integral, qué es la ira de Dios. Para no generar miedo, para no generar temor como se ha hecho por los siglos, ¿no? O como el que puso Jonathan Edwards ahí en su sermón, sino que una ira de Dios integrada por la justicia, integrada por la santidad, integrada por el amor de Cristo. Y con esto cierro. Si hubo alguien que sufrió la ira de Dios, fue Jesús. Hasta ahora ninguno ha sufrido la ira de Dios. Si por ahí nos ha ido mal y pensamos que Dios está enojado, bueno, te digo que en realidad no está enojado. El que sufrió la ira realmente de Dios fue Jesús. Y me llama la atención estas citas donde dice que Cristo sintió lo mismo que los pecadores sentirán cuando las copas de la ira de Dios se derramen sobre ellos. La desesperación negra como un manto de muerte se acumulará alrededor de las almas culpables y entonces comprenderán plenamente que la pecaminosidad del pecado. La salvación ha sido comprada para ellos por el sufrimiento y la muerte del Hijo de Dios. Yo he encontrado personas, y sobre todo adventistas y no adventistas, que tienen miedo a la ira de Dios en el tiempo final, a las plagas, que tienen miedo a la ira de Dios en el lago de fuego y azufre. A la tarde vamos a hablar un poquito de eso, posiblemente del lago de fuego y azufre como una manifestación plena de la ira de Dios para eliminar totalmente el pecado, el mal, ¿no? Entonces, pero fíjense que en realidad nosotros hoy podemos decir, si aceptamos a Jesús en nuestras vidas, de que no vamos a sufrir la ira de Dios. Porque Él ya la sufrió. Porque Él ya pagó el precio de nuestra salvación. Fíjense lo que dice la siguiente cita. En medio de la crisis suprema, cuando el corazón y el alma ya se quebrantaban bajo el peso del pecado, Gabriel fue enviado y acudió a fortalecerlo. Y mientras este ser angélico lo apoyaba en su quebrantamiento, Cristo tomó la amarga copa y consintió en beberla. Fíjense que es interesante porque cuando Jesús dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa,
está haciendo una alusión clara a Jeremías. Porque Jeremías presenta la copa de la ira de Dios, lo presenta como un recipiente donde la ira se va depositando. Y por eso es que Jeremías usa esa alusión, esa metáfora de la copa, y que luego es utilizada también por Juan en el Apocalipsis, las 7 copas de la ira de Dios, pero acá Jesús también. Jesús está entendiendo que lo que él ahora iba a experimentar al dar su vida por el pecador es la ira plena de Dios. Es la ira en su consumación total. ¿Para qué? Para que nosotros no la bebamos. Y fíjense lo que dice esta cita. Dice, Jesús había desviado la copa del sufrimiento de los labios del hombre culpable y se proponía beberla él mismo, para dar al hombre, en cambio, la copa de la bendición. La ira que habría caído sobre el hombre recayó en ese momento sobre Cristo. Por eso, querida familia, la ira y el amor van juntos. Porque también va la santidad y la justicia de Dios. La ira de Dios está podríamos decir, fundamentada en el amor, en la justicia, en la santidad de Dios, pero sobre todo en el amor, en ese amor tan grande que Él tuvo para salvarte, para salvarme, para salvarnos. Donde hoy nosotros podemos decir, no tengo miedo a la ira de Dios porque Jesús ya la pagó. Jesús ya bebió la copa de la ira de Dios y confío en Él. ¿Ustedes confían en el Señor? Confían, le entregaron hoy su vida, le entregaron hoy su familia, le entregaron hoy su iglesia y agradecieron porque Él sufrió lo que tendríamos que haber sufrido nosotros. Mis queridas familia, la ira de Dios no se contrapone al amor. La ira de Dios es justamente la respuesta de un Dios de amor, de un Dios justo, de un Dios santo. Y es por eso que es parte del mensaje que tenemos que dar. Tenemos que dar este mensaje de amor y de justicia, de que Dios muy pronto va a poner un punto final al pecado, a la injusticia, al dolor, al sufrimiento. Lo estudiamos en la escuela sabática. Esa eternidad que vamos a vivir por siempre, esa eternidad en ese paraíso restaurado, donde no va a haber más dolor, más llanto, porque las primeras cosas pasaron. Querida familia, queridos amigos, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a poder comprender, a poder aceptar cada día el amor divino, el amor de Jesús, y a estar preparados para aquel gran día cuando Jesús vuelva a buscarnos. ¿Te gustaría en este momento agradecerle al Señor? Decirle gracias, Señor, porque tomaste la copa que yo tendría que haber tomado. Gracias porque asumiste la ira que era para mí, pero vos la tomaste y hoy somos salvos en Cristo Jesús. ¿Les gustaría agradecer? Si es así, los invito a que inclinemos el rostro y oremos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por tu gran amor, por tu justicia, por tu santidad. Queremos agradecerte porque tu ira, Señor, se manifiesta en ese gran amor que tú tienes para que tus hijos, nosotros, podamos vivir, Señor, confiados de que tú eres justo, de que tú eres santo, de que tú eres un Dios que no permite, Señor, que el mal tenga la victoria sobre este mundo, sobre este universo. Por eso, Padre, te pedimos que nos ayudes a poder comprender el tema. Hoy hicimos solamente una pincelada, pero queremos pedirte que nos ayudes a poder comprender, a poder expresar, a poder predicar, Señor, de tu amor, de tu santidad y de tu justicia. Padre, dejamos nuestra vida en tus manos. Bendícenos en este sábado, que podamos vivir ante tu presencia de manera agradable. Padre, te lo pedimos y lo agradecemos por Jesús. Amén. Que tengan un hermoso sábado. Muchas bendiciones.